Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros para el hogar. Te vamos a contar cuáles son las compañías más convenientes para asegurar tu casa. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días con la visita del economista Daniel Artana. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y como siempre vamos a responder a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí con la presencia, como siempre, de Santiago Chelala, también está Yamil Escala y hoy nos está acompañando Gustavo Nefa para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí una vez más. Vamos a ir rápidamente, hoy tenemos como siempre mucha información. Vamos a comenzar repasando la información económica que dejaron estos últimos días. Y justamente datos difundidos en las últimas horas señalaron que la recaudación impositiva creció en julio un 23,4% en relación al mismo mes del año pasado. Santi, un resultado muy deslucido, ¿no? Teniendo en cuenta que en el mismo periodo la inflación fue superior al 40%. Así es, Ale, la verdad que bueno, por lo menos eso fue, digamos, lo que se dio a conocer en las noticias, ¿no? Una recaudación que está creciendo menos que la inflación y que por lo tanto está mostrando lo fuerte que es la recesión en la Argentina. Pero déjame que te añada un condimento muy importante. Esta recaudación, que como decía solo creció 23,4%, tiene, bueno, dos cambios estructurales respecto a lo que fue el año pasado, ¿no? Hubo bajas de impuestos, ¿no? Que también están influyendo en este resultado, ¿no? Claro, dos muy importantes. Una es la baja de retenciones, Acuérdense que se eliminaron de trocha a moche para una gran cantidad de productores agrícolas. Y la otra, por supuesto, es la mejora que se hizo a los trabajadores con la reforma de ganancias. Solo por ganancias el Estado otorgó 8.000 millones de pesos en lo que va del año. Así que bueno, si uno tiene esto en cuenta, el 24% de crecimiento no parecería tan magro, dependiendo, claro, la inflación que uno tome. Si uno toma la inflación pasada, sí. Si uno toma la inflación que prevemos que va a ocurrir en los próximos 12 meses, estaríamos más o menos en línea. De cualquier manera, el fisco tiene grandes necesidades de financiamiento, esto no alcanza y todas las fichas están puestas, Ale, al blanqueo de capitales, que ya comenzó esta semana con algunas aplicaciones web que puso en práctica la FIP, donde los usuarios pueden entrar, ir incorporando algunos bienes que no tengan declarados y ver en todo caso cuál sería el impuesto a pagar en este blanqueo. Sí, es que hay que decir, ¿no? Que mientras, como decís, la recaudación impositiva cae en términos reales, el gobierno asume día tras día nuevos compromisos en materia de gasto, ¿no? Desde ya urgido por sus necesidades políticas. Definitivamente la situación fiscal es el principal interrogante para la economía de cara al futuro. Así es, Ale, justamente para tratar de aliviar un poco el descontento, el presidente en las últimas horas puso en marcha un plan generalizado de salud que también va a tener algún tipo, por supuesto, de gasto social en este caso. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, como te decía, con el blanqueo. Todas las fichas están puestas en recaudar al menos 5.000, 6.000 millones de dólares de recaudación, porque recordemos que una cosa es los bienes que se blanquean y otra de lo que efectivamente queda, por supuesto, en manos del Tesoro. Bueno, vamos a seguir hablando de estas cuestiones en el último bloque con Daniel Artana. Ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de seguros para el hogar. Te vamos a contar cuáles son las compañías más convenientes para asegurar tu casa. Así es, actualizamos las sumas de un seguro fundamental que tiene que ver con la casa, con el departamento en el que uno habita y que puede sufrir cualquier tipo de siniestro, ¿sí? Entre esos siniestros, por ejemplo, se encuentra el incendio contenido y el incendio edificio. Y estamos hablando de la pérdida total, ¿sí?, del inmueble. En ese caso es importante saber que uno no puede estar infraasegurado. Es clave, diría yo, que cuando uno va y consulta con su compañía aseguradora, o si usted
usted ya está asegurado, ¿sí? Y dicen, bueno, pero ¿de cuánto es la cobertura? ¿Por cuánto era? ¿Es que se actualizó o no? Bueno, que uno, si tiene un problema, le den el dinero necesario para recuperar ese inmueble, en especial si hay un incendio total. Por eso vamos a repasar las cifras, pero teniendo en cuenta un ejemplo donde no haya infraseguro, ¿sí? Por ejemplo, en una casa de 200 metros ubicada en el partido de Vicente López con sumas de 4 millones de pesos incendio edificio. Después, bueno, 200.000 incendio contenido, 120.000 responsabilidad civil linderos, en el mismo valor responsabilidad civil hechos privados. Entonces, manejarlos en cifras que si uno tiene el problema, le puedan responder bien y no se quede con la mitad de la casa, algo donde uno no puede vivir. Entonces, repasando las cifras, en 320 es que está Provincia Seguros para el tipo de inmueble que les comentaba del ejemplo. Mapfre 405, 415 Sancor, Mercantil 422, 425 Federación Patronal. Un poquito más arriba, San Cristóbal ya en 439, QI 458, 466 Meridional, La Segunda 467 y 472 Sura. Fíjense que a comparación incluso hasta de los servicios públicos y lo que se han elevado, esto significa un monto menor a comparación y bueno, uno está protegido en esa medida, vaya si la hay. Definitivamente, una alternativa realmente económica y que contribuiría a tu tranquilidad. Bueno, vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y nuevamente vamos a abrir hoy hablando de lo sucedido a nivel local, donde luego de algunas caídas el Merval hoy se recuperó, Gustavo, ¿no? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, venía influenciado un poco por la caída de los mercados internacionales, acuérdate la caída que hubo ayer día martes, muy influenciada por la caída del precio del petróleo, algo que comentábamos recién y que bueno influyó también en el índice que obviamente está ponderado en dos grandes empresas en su composición primaria, ¿no? La caída del petróleo fue el principal factor, ¿qué otras cosas pesaron también? No, bueno, pesó un poco la baja de la tasa de interés del Banco Central, después de 3 semanas seguidas consecutivas de mantener la tasa de interés invariante, la ha bajado poquito, 25 puntos básicos, pero en 30%, marca el camino de posibles nuevas reducciones. La baja de la tasa de interés alimenta, obviamente, el efecto de sustitución, la búsqueda de riesgo o la búsqueda de ingresos y de retornos en otros activos de riesgo. Muy bien, por eso estamos encontrando capitales que empiezan a dejar, ¿no?, estas LEVACs que han sido tan atractivas en la primera parte del año y se vuelcan hacia el mercado de capitales local. Sí, creo yo que sigue siendo negocio, estaciona gran parte de la cartera, cada uno sabrá la composición, digamos, en función de su grado de aversión al riesgo, pero de un 30% en pesos. Y eso, recordá la evolución del tipo de cambio totalmente invariante entre puntas en el mes de julio que terminó pagando para los inversores. Bueno, no vamos a adelantar nada igual de tus recomendaciones de inversión que las vamos a guardar para el viernes que viene. Ahora vamos a cerrar este bloque. Quédate con nosotros, en instantes estamos nuevamente con vos. Muy bien, estamos de regreso y como siempre te vamos a brindar información de bancos y también vamos a contestar preguntas sobre la situación de las entidades. Como siempre, mientras pasamos en pantalla información patrimonial de las principales entidades financieras, le comentamos que el Banco Central anunció esta semana que los bancos tendrán obligatoriamente que dar un servicio por los cuales, bueno, uno va a poder utilizar el celular, el smartphone, para cobrar, billetera electrónica. Hay varios dispositivos que van a estar entonces a disposición de los usuarios, taxistas, etcétera, mucha gente que necesita por ahí utilizar de esa manera los cobros con tarjeta de crédito, con el objetivo, por supuesto, de bancarizar la economía y reducir la economía informal. Bueno, cambiamos de tema y la semana pasada el gobierno reconoció que en los primeros 5 meses del año se perdieron 100.000 puestos formales de trabajo en el sector privado. La mayor parte de estos puestos de trabajo se perdió en la construcción y en la industria. Nuestra colaboradora Magalí Arens habló sobre esta problemática con el público. Café Financiero le preguntó a los trabajadores sobre esta problemática laboral y sobre cuáles son las perspectivas para los próximos meses. ¿Le preocupa la pérdida de trabajo que se viene registrando en el 2016? Sí, claro, sí, me preocupa mucho. ¿Esto le afectó de manera personal o cercana? Personal no, cercana sí. Sí, amigos que han perdido su trabajo. Sin duda que sí, pero no creo que sea problema de este gobierno. Seguro que sí, desde ya.
pero yo creo que esto es una consecuencia de lo que venimos arrastrando de los últimos gobiernos. Esto no es algo que sucedió porque sucedió. ¿Usted cree que es algo temporal, no así un rasgo característico del gobierno de Macri? No, yo pienso que es cíclico, cada tanto, ¿no? Particularmente creo que sí es un gobierno que tiende a excluir partes de la sociedad, eso es lo que siento yo. Considero que algo fijo es forma típica de los gobiernos de derecha, conservadores, como lo quieran llamar. Un tema ciertamente preocupante, pero como ya hemos dicho en alguna oportunidad, si las cosas se hacen bien, se va a tratar de un problema temporal producto de la reestructuración que está atravesando la economía, una reestructuración desde ya muy necesaria, ¿no?, por la herencia que recibió este gobierno. Sí, tiene que verle también un poco con lo que fue el fin de la luna de miel con el gobierno, y hay que recordar que a estos 100.000 del sector privado hay que agregar los del sector público, ¿no? Indudablemente. El otro día el gobierno salió a decir que la mitad eran ñoquis, lo que quiere decir que la otra mitad no eran ñoquis, o sea que es mucha gente que realmente, bueno, trabajaba en el sector público y quedó sin trabajo, hay que sumarlo a estos 100.000. Un tema realmente grave, pero bueno, esperemos que en los próximos meses la economía comience a repuntar y con ello la creación de puestos de trabajo. Y bueno, vamos a continuar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Ahora nos vamos a concentrar en lo sucedido a nivel internacional, donde luego de varios días de caídas, hoy el petróleo se recuperó, ¿no, Gustavo? Sí, se recuperó sobre la base de un indicador, que es el indicador de inventarios. Inventario los miércoles al mediodía te da una estadística de Estados Unidos de los depósitos, los stocks, y bueno, básicamente fue una noticia positiva, menos de lo esperado el stock. Venía con mucha presión bajista, el petróleo tenía mucha carga negativa de contratos vendidos, es decir, que uno puede apostarle a la suba, tanto como a la baja y ganar plata. Los contratos vendidos de petróleo habían tenido un repunte muy importante y la posición neta se tornaba mucho más especulativa a la baja. Con lo cual, acá hay mucho de recompra de vendidos y obviamente una noticia como efecto disparador después de 7 días, 8 días de caídas consecutivas del petróleo por debajo de $40. Sí, hay que señalar, ¿no? Después de varios meses, ¿no?, el petróleo perforó ese piso de $40 el barril, ¿no? Sí, es una tendencia, no lo sé. El balance de oferta y demanda todavía no está equilibrado. Acuérdate que 2014 y 2015 fueron años donde hubo exceso de oferta de petróleo, ya sea por un exceso de oferta y obviamente por la reducción de la demanda, sobre todo de China y de muchos países emergentes que todavía siguen en contracción económica, como Rusia y Brasil. Todo eso afectó. Goldman Sachs nos está diciendo que ya el mercado está equilibrado. El mercado no está equilibrado. Probablemente veamos para el cuarto trimestre del año un equilibrio. No viene acertando mucho con sus pronósticos, Así ¿no?, es. en los últimos años. Así es. Lo más probable es que en el cuarto trimestre tengamos un balance con equilibrio entre la oferta y la demanda y podamos ver a unos precios más sostenidos del petróleo hacia adelante. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cerrar este bloque, como hacemos siempre, brindándote información muy importante en materia de seguros. Así es, porque aumentaron los capitales mínimos requeridos para las aseguradoras para operar. En algunos casos, como los de los autos o los seguros de retiro, estas sumas se han triplicado. Una medida esperada, ¿sí?, ya que la última vez había sido en 2013, cuando es que actualizó esta cifra. Pero atención, porque las compañías más chicas, estamos hablando de un 15% de ese total de las aseguradoras de la Argentina, bueno, tienen que acreditar inversiones o aumentar por el lado de la caja, así para poner el capital directamente. Y esto puede llegar a impactar vía precios. Veremos en los próximos meses qué sucede, mientras repasamos, sí, también la información que nos pide la gente acerca de las compañías. Y recuerden, @Twitter Café Financiero, @Café Financiero en Twitter y en Facebook Café Financiero, nos escriben y las respondemos. Un tema muy importante que hace a la solvencia de las compañías y a brindar garantías a todos los asegurados. De este modo cerramos el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar analizando las principales noticias económicas de estos últimos días con la visita del economista Daniel Artana. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Daniel Artana para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar una vez más aquí. Por favor. Bueno, una semana en la que comenzaron a conocerse las estimaciones de inflación correspondientes al último mes de julio. Estimaciones que señalan una
una baja de la inflación en relación a los meses anteriores, ubicándola en torno al 2,5%. Recordemos que el mes pasado había cerrado por encima del 3% y el mes anterior por encima del 4%, así estamos hablando de una reducción importante que se va acercando, ¿no?, al objetivo que se planteó el Banco Central para finales de este año, en torno al 1,5 mensual. ¿Crees que se va a lograr este objetivo que se ha figurado el Banco Central? Bueno, primero, el dato, a nosotros la inflación nos dio 2,4, pero la inflación núcleo, que es la que en teoría mira el Banco Central, nos dio alrededor de 3. Así que hay una noticia un poquito mixta. Eso en general las 2 primeras semanas dieron mal, las últimas 2 dieron bastante mejor. Está costando bajar la inflación, pero obviamente está bien por debajo de lo que estaba en los primeros meses del año, ¿no? Y yo creo que para lo que resta del año debería bajar porque opera varios meses de política monetaria contractiva y no va a haber aumentos espectaculares de tarifas como los que hubo en la primera parte del año. Ambos factores deberían ayudar a que la inflación se acerque al 2% mensual. Si se va a conseguir el objetivo del 1,5 para fin de año, y bueno, es un poquito más difícil de decir. Yo igual creo que una baja al 2% es un número bastante razonable. El Banco Central igual parece ser bastante optimista porque en este contexto, ayer, como decíamos en bloques anteriores, volvió a reducir la tasa luego de 3 semanas en las que lo había mantenido. Así que, en principio, se muestra optimista con que va en la buena senda. Y el Banco Central yo creo que mira 2 cosas, cómo viene evolucionando la inflación mes a mes, en particular la inflación núcleo, también cómo vienen evolucionando las expectativas, tanto de las que le preguntan a la gente como las que hace la Universidad de Itela o las que salen de las que los preguntan a los que medimos inflación y cómo proyectamos hacia adelante. Y yo creo que la inflación otra vez va a bajar, eso debería habilitar una baja de tasa y un terreno todavía de tránsito fácil hasta alrededor del 1,7, 1,8 mensual de inflación y una tasa un poquito por arriba de eso. A partir de ahí va a depender de qué es lo que el gobierno haga con el resto de las variables, cuánto tenga que emitir el Banco Central para financiar el Tesoro el año que viene, es decir, algunas definiciones que todavía están pendientes, ¿no? Hubo un debate estos días, las últimas horas, por reabrir paritarias. Daniel, ¿quedan ajustes por hacer, no? Uno se pregunta, bueno, hubo un ida y vuelta con las tarifas, la devaluación parecería que ya fue, pero también parte de esa competitividad se la comió la inflación de este año. La pregunta es si este 5%, lo que sea de déficit, es sostenible o si va a haber que hacer más ajustes todavía para equilibrar las cuentas públicas y los precios. Bueno, ahí hay 2 cuestiones, ¿no? El tema de paritarias, la inflación ha estado por arriba de la mayoría de los acuerdos salariales. Lo lógico sería que eso se corrija cuando se expiren esos acuerdos. Pero bueno, habrá que ver qué pasa. En materia fiscal, yo creo que ahí hay toda una discusión ahora, porque como se revisaron las cifras del PBI para arriba, los números medidos como porcentaje del PBI son más bajos, lo cual le da al gobierno más margen si es que mantiene su objetivo como porcentaje del PBI. Así que este año debería cumplir con su meta fiscal con relativa facilidad, a pesar de que, como vos creo que mencionaste recién, el gobierno se gastó todo lo que ahorró por la suba de tarifas. Y de hecho, con el aumento a jubilados que ha anunciado para más de 2 millones de personas, en la medida que ello vaya entrando en vigencia, se gastó más que lo que ahorró. Eso igual va a pegar el año que viene. Donde yo veo difícil de lograr es la meta de reducción del déficit primario en 1,5 puntos del PBI para el año próximo, porque han aumentado el gasto estructural en jubilaciones, han pasado transferencias automáticas a provincias, por más que va entrando gradualmente, y no hay nada del lado de los recursos. También estamos hablando de un año electoral, ¿no? Bueno, por eso. Pero esa era la meta que había puesto el gobierno. Yo apenas salió, dije, en un año electoral va a ser difícil de lograr, pero el gobierno insistía que lo iba a hacer. Y del lado de los recursos, el blanqueo en lo que te genere de aumento en la capacidad tributaria no tiene la menor chance, aun cuando sea muy exitoso, de generarte el punto largo del PBI que cuesta el aumento de jubilaciones. De todas maneras, ¿qué déficit fiscal están previendo para este año y para el que viene, si tienen ustedes alguna estimación? Mira, yo creo que este año va a estar parecido al año pasado, que con las correcciones de PBI anduvo alrededor de 6 y el total, ¿no? El déficit total, financiero. Que es como hay que mirarlo, ¿no? Claro. Porque esta discusión de primario es una discusión brasilera de la política fiscal. Y el año que viene yo creo que va a estar eventualmente un poquito por debajo de eso, pero bueno, como es un año electoral, no creo que el gobierno Estamos hablando de una cifra enorme, ¿no? Sí. A los efectos de estabilizar la economía. Que como está por encima de lo previsto, yo creo que la diferencia la van a cubrir colocando deuda que hoy por hoy se puede colocar, el año que viene yo creo que también, pero ojo porque uno dice, bueno, hay mucha capacidad de colocar deuda,
Por eso el lo que estás riesgo diciendo- país te está diciendo que no es tan barato, porque nosotros, teniendo mucha menos deuda que Brasil, tenemos un riesgo país más alto que Brasil, ni que hablar que Uruguay, que México, que Perú, que Chile. En un país que tiene una crisis política, la peor recesión de su historia y una deuda que va camino a 80 puntos del PBI. Igual los bonos nuestros rinden más que los brasileños. Entonces hay algo que te está diciendo, ojo con colocar mucha deuda. La tasa es baja porque la tasa de interés en el mundo es baja, Pero no porque el riesgo país sea no estás bajo. viendo ese importante déficit como un factor de desestabilización. En el para corto estos- plazo no, creo que después de las elecciones el gobierno va a tener que anunciar un programa fiscal y cumplirlo. ¿El problema es nuestro o es un problema brasilero? Digo, el problema es que no sé, los mercados no están teniendo en cuenta cuál es el riesgo brasilero o Argentina no puede bajar su propio riesgo, porque parte del asunto de pagar los holdouts era para bajar el costo de financiamiento Bajó, y el sin costo embargo de no bajó. financiamiento bajó. Lo que pasa que no bajó. Si vos mirás la cantidad de deuda que tiene Argentina, sacás la deuda con el Banco Central, computás la deuda contingente que se va reconociendo, holdouts, el tema de los cupones del PBI que no están en las estadísticas, algunos arreglos que han estado haciendo, anunciaron ahora un pago con bonos a las obras sociales, y vos vas computando la deuda contingente, te da que tenés una deuda que es la mitad que la brasilera. Ahora, la pregunta es por qué el riesgo país es más alto. Bueno, puede ser que nosotros tenemos una historia de defaults, que los mercados tengan memoria, que te penalicen por eso, o que ven un programa fiscal complicado. Ahora, de hecho, el déficit fiscal de Brasil es más alto que el nuestro. ¿Y Está como entonces en 10, por qué 11 la del PBI. diferencia? Bueno, yo creo que ¿por qué es eso? No sé si tengo una buena explicación. Lo que eso te debe llevar es endeudarte menos, no más como se está endeudando el gobierno. Claro. Deberíamos ser más prudentes con la deuda porque es cara. Teniendo en cuenta que las provincias no salieron a emitir al 7, 8%. 8 o incluso algo más más. también. Bueno, por eso, ahí además de la nación tenés las provincias. Y ojo, porque la consecuencia que tiene tener déficit fiscal alto, financiado en buena medida con deuda colocada en el exterior, es que eso es atraso cambiario. Y atraso cambiario es malo para la industria, es malo para el campo, es malo para las actividades que compiten con el resto del mundo. Es decir, la ventaja de equilibrar las cuentas tiene varias dimensiones. Una, que no te endeudás; otra, que bajás la inflación; y otra, que no generás tanto atraso cambiario. Bueno, en relación justamente al tema de las provincias, el propio presidente, ¿no? Mauricio Macri, pidió, ¿no? Cuando se firmó ayer el acuerdo por la devolución de la coparticipación federal, pidió responsabilidad fiscal, ¿no? Un elemento central para los próximos años. Sí, habrá que ver cómo se controla eso. Normalmente eso históricamente se manejó con zanahorias y garrotes. Si no cumpliste, tienes alguna penalidad. Creo que es importante que todos estén de acuerdo en que hay que equilibrar las cuentas para el 2019. Después hay que ir viendo cómo lo van haciendo, porque acá la madre de todas las batallas es que el gasto es muy alto, porque la presión tributaria es altísima, mucho margen por el lado de los impuestos no tenés. O sea, siempre podés subir impuestos y recaudar más, lo que tenés consecuencias. Recordemos, Daniel, ¿no? Que las provincias, el déficit provincial fue el punto débil del plan de convertibilidad, ¿no? Mira, históricamente los planes de estabilización en la Argentina fracasaban, porque tenías las provincias en déficit, porque las empresas públicas tenían alto déficit, porque tenías un agujero en el sistema previsional. ¿Te resulta familiar hoy? Bueno, la historia vuelve a repetirse. Ahora, el gobierno, como ustedes dijeron en el bloque anterior, recibe una herencia muy pesada, tiene que ir trabajando en resolver estos problemas, pero hay un problema fiscal en la Argentina, hay un espacio para financiarlo con deuda, pero vos tenés que tener unas medidas estructurales que te permitan resolver ese problema fiscal. Y a mí lo que me complicaría es si la apuesta del gobierno es que con el blanqueo vamos a arreglar todo, porque no se va a arreglar todo con el blanqueo. El blanqueo va a andar bien, yo creo que va a ser exitoso, va a blanquearse bastante plata, pero fiscalmente es otro cantar. Bueno, muy bien, Daniel, muchas gracias A por ustedes estar con por la nosotros. invitación. Nos vamos entonces con el análisis de Daniel Artana sobre la situación de la economía y este importante problema fiscal. Justamente hablábamos en el primer bloque, la situación fiscal va a ser un elemento central para definir el éxito o no de la economía en estos próximos años a lo largo del mandato de Mauricio Macri. Nos vamos, nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.